El presidente argentino Alberto Fernández podría enfrentar acciones legales luego de que se hiciera pública una fotografía privada que prueba la celebración del cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en plena pandemia. Como se recordará, el gobierno había emitido un decreto que prohibía los encuentros sociales, también era obligatorio la utilización del barbijo y no se podía circular por la noche. Para ampliar sobre este tema le damos la bienvenida al politólogo, periodista y analista internacional, Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Rosario, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, conversar contigo respecto de este tema en particular y qué tan grave puede ser para el gobierno de Alberto Fernández este episodio casi escandaloso de esta foto que se filtró en las últimas horas, porque el episodio fue del 2020. Así es, fue en los momentos más duros de la cuarentena, claro. En los momentos en que los abuelos no podían ver a sus nietos, los nietos no podían visitar a los abuelos, no podía haber reuniones familiares, los cumpleaños de los niños, y como todos los demás se tenían que hacer prácticamente a solas y sobre todo la gente no podía acompañar a sus enfermos en estado grave. Y no podían despedirlos en los funerales. A los funerales no se podía asistir o dejaban asistir a muy poquita gente y muy de lejos. La mayoría de la gente luego recibía del personal del cementerio un video del entierro del ser querido porque no lo podía ver. Muchísima gente ha muerto. En Argentina hay más de 100.000 muertos. De los cuales sus familiares no pudieron despedirse, ni verlos cuando agonizaban, ni despedirlos en un funeral, ¿no? Entonces es gravísimo lo ocurrido por diversas razones. El presidente se puso por encima de las leyes, convirtiendo a los ciudadanos en súbditos. Los ciudadanos tenían que cumplir normas que el presidente no se sentía obligado a cumplir. El presidente, al quedar esta foto revelando que esa fiesta existió y que en esa fiesta, en ese festejo de cumpleaños de la primera dama, no se cumplió ninguna de las medidas de distanciamiento social, en las copas no estaban los nombres de cada persona, no había alcohol en gel sobre la mesa, nadie tenía barbijo, ni había ningún barbijo sobre la mesa o en alguna silla, lo cual hace que los argentinos nos preguntemos, pero entonces el presidente no creía en la gravedad de la situación que él describía como inmensamente grave y tampoco creía en la necesidad total de tomar las medidas que le hacía tomar a la gente cuando él mismo en su intimidad no las tomaba, ¿no? O sea, esto es dinamita sobre la credibilidad en el presidente. A eso se suma que el presidente mintió, y no una vez ni dos, mintió reiteradas veces a través de su propia boca y a través de fuentes oficiales para negar que hubiera existido ese festejo, porque hace ya varias semanas que se viene hablando de que se había festejado el cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, y él siempre dijo que no, incluso se habló de que el festejo fue por Zoom, ¿no? El presidente mintió, y esto es gravísimo. Pensemos que, digamos, para poner un ejemplo, no es el primer presidente o no es el único presidente que violó las medidas de distanciamiento social. También lo hacía Jair Bolsonaro y también lo hacía Donald Trump permanentemente, el presidente de Brasil y el de Estados Unidos en ese momento. La diferencia es que ni Jair Bolsonaro ni Donald Trump hablaron nunca a favor de las medidas de distanciamiento social y de las cuarentenas. Exactamente lo contrario. Eran enemigos declarados y públicamente de las medidas de distanciamiento social y de las cuarentenas. Alberto Fernández no. Alberto Fernández no. Esto no habla bien ni de Bolsonaro ni de Trump, ¿no? Era una irresponsabilidad absoluta. Pero es muy grave que un presidente dijera una cosa e hiciera exactamente otra,
¿no? Y además es grave, Rosario, porque pensemos que no hay salida de ningún tipo a esto. El presidente ya no tiene forma para reconstruir su credibilidad. Creo que ya de acá no hay vuelta. La última oportunidad la perdió esta tarde. Esta tarde hizo la primera aparición pública para referirse a este tema, que es un escándalo tan gigantesco que el presidente tiene que hablar sí o sí sobre eso. Todo el mundo estaba pendiente de esa aparición del presidente. Dijo muchas veces en esa aparición la palabra gracias y no dijo ni una sola vez la palabra perdón. Se esperaba que pidiera perdón, se esperaba que se dijese avergonzado por lo que había ocurrido. Sin embargo, lo poquito que se refirió a ese tema, dijo que la que organizó el festejo fue la primera dama, no él. Dijo que fue un error y dijo lo lamento. 2 o 3 veces dijo lo lamento, pero lamentar no es lo mismo que pedir perdón. No es lo mismo que pedir perdón. La palabra perdón no la dijo nunca. Y algo mucho más grave aún, minimizó lo ocurrido. Lo minimizó. No fue una referencia tan corta que prácticamente por poco no dijo sorry, mala mía, dejémoslo acá. Y minimizar eso es lo más terrible por todo lo que describí antes. Las medidas de cuarentena impusieron distanciamientos tan grandes en la gente y tan dolorosos que aparezca un presidente minimizándolo, ¿no? Es verdaderamente de una inmensa gravedad. Claudio, sabemos que la oposición está impulsando un juicio político. ¿Esto es una jugada política por la galería o lo lograrán? Yo creo, Miguel, que es fundamentalmente una jugada negligente, profundamente negligente de la oposición. Es como si no se dieran cuenta que si tuvieran éxito y se hiciera el juicio político y lo destituyeran, estarían convirtiendo en presidenta a Cristina Kirchner. Me da la impresión de que no se han dado cuenta de eso. Hacerle un impeachment a Alberto Fernández y destituirlo es darle la presidencia a Cristina Kirchner. Si prospera el juicio político que están proponiendo, es la oposición la que pierde, sí o sí. Pierde si no logra la mayoría de votos para destituir al presidente a la hora de la votación en el Congreso, y pierde también si logra esa mayoría y lo destituye a Alberto Fernández, porque en ese caso la propia oposición está haciendo la profecía autocumplida de convertir a Cristina en presidenta. Siempre cuando estaban en la campaña electoral dijeron que en realidad la jugada de Cristina era que llegara atrás de Alberto Fernández, que él llegara como candidato a presidente, pero una vez en la presidencia, al poco tiempo o al mediano tiempo o en algún momento determinado, obligarlo a renunciar. Entonces, como la que sigue en la línea sucesoria es la vicepresidenta, ella se convierte en presidenta. La oposición decía eso. La oposición irradió permanentemente que voltar a Alberto Fernández era abrirle la puerta, incluso de la presidencia, a Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora parece estar trabajando para eso. No hay ninguna otra posibilidad. Si cae Alberto Fernández destituido en un juicio político, la oposición va a estar convirtiendo a Cristina en presidenta y Cristina va a poder llegar legitimada porque no van a quedar sospechas de que ella haya hecho algo para sacarlo a Alberto, sino que la oposición fue la que hizo el juicio político. Mira, cuando le hicieron el juicio político, o le plantearon el juicio político a Nixon por sus mentiras en el Watergate, que lo obligó a renunciar antes que ese impeachment se llevara a cabo, el que quedó en la presidencia era Gerald Ford, que era el vicepresidente. Y Gerald Ford no tenía peso político, por lo tanto que Gerald Ford se convirtiera en presidente no era un problema para los opositores, que en ese caso eran los demócratas, porque el hombre fuerte era Nixon, el hombre fuerte
era el destituido, no el que ascendía por esa destitución. Lo mismo en el caso del juicio político que le hicieron a Bill Clinton por el caso Mónica Lewinsky. Si caía destituido Bill Clinton, subía como presidente quien era el vicepresidente, Albert Gore. Pero eso no era un problema para los republicanos, que fueron los que impulsaron el juicio político, porque Albert Gore no tenía fuerza política, el capital político lo tenía Bill Clinton, por lo tanto el gobierno quedaba debilitado. Pero no es eso lo que pasaría en la Argentina, porque en la Argentina el peso político lo tiene la vicepresidenta, no el presidente. Por lo tanto, si cae Alberto Fernández, no queda una presidencia más débil. Queda en la presidencia la verdadera dueña del porcentaje mayor de los votos, o sea, la parte más poderosa queda en la presidencia. Por eso creo que no creo que sea un buen negocio o una jugada inteligente la que está planteando la oposición. Es gravísimo lo que hizo Alberto Fernández, pero la oposición va a tener que pensar un poquito más los pasos que plantea dar antes de largarlo tan a la ligera, porque puede estar metiéndose en un callejón sin salida y terminar perjudicada en vez de terminar perjudicando a quien es verdaderamente la principal adversaria de la oposición, y esa es Cristina Kirchner, no Alberto Fernández. Bien, Claudio, te agradecemos mucho este análisis por el día de hoy. Un gusto, un abrazo a los dos y buen fin de semana. Igualmente. Igual para ti.